Entonces, comenzamos con esta sesión divulgativa aclaratoria de un tema del que no sé si habéis oído hablar, es el COVID o la COVID. Cada uno, no sé si os suena, no todo el mundo ha oído hablar de esto, pero bueno, es un tema bastante común hoy en día y nos vamos a centrar más en concreto en COVID y fertilidad. De esto ya no se habla tanto. Pero el humano siempre se hace las peores ideas y a veces las cosas en nuestra cabeza son peores de lo que iba a decir son en la realidad, pero ¿cómo son en la realidad? ¿Cuál es la realidad? Porque la realidad es la que cada uno vive y es un tema que además he podido hablar con muchas de vosotras en algunas de nuestras sesiones privadas y bueno, pues creo que es uno de los temas que vamos a tocar hoy. Entonces, me gustaría primero hablar un poco de la situación general real en cuanto a la pandemia, el virus y la fertilidad, datos oficiales del Ministerio de Sanidad, en este caso en España, pero supongo que cada uno en cada país tendrá datos y son los mismos, conozco los de varios países y son iguales. Y creo que son muy alentadores y muy esperanzadores para las embarazadas y para los niños que nacen. Después, la situación menos oficial, que es decir, cómo cada uno la vive. Yo os voy a contar mi versión, mi visión, mi opinión, mi experiencia y luego alguna de las cosas que parece que, bueno, pues están pasando y que van a afectar sí o sí a todo el mundo. Y estoy abierta a que me hagáis preguntas y dudas y esas cosas para que las podamos resolver, que es para lo que estamos aquí, ¿vale? Entonces, por empezar así por un dato muy alentador, supongo que todas habréis oído hablar de diferentes corrientes, están los positivistas, los negativistas, los negacionistas, todos los istas. De toda la vida nos han gustado los istas, o sea, la cuestión es ponerle el nombre a alguien. Cada uno, como en todas las cosas, o sea, es que no hace falta una pandemia, en la vida cada uno vive las cosas de una manera. Así que pues en esto no podíamos esperar que fuera de otra forma. Y unos pues dicen que prefieren no ver la tele porque es muy terrible y solo nos cuentan las noticias malas y está sesgado y nos dan datos que no es que no sean reales, pero a lo mejor no son completos. Y bueno, pues yo he visto en algunas ocasiones algunos de estos ejemplos. Hay gente que ha decidido no poner la tele, me parece bien, ni bien ni mal, me parece bien que cada uno haga lo que quiera. Pero sí que es verdad que yo comparo lo que vemos en general en las noticias de los casos, de las personas contagiadas, y ahora os voy a dar también un dato que es oficial, un hospital y una ciudad en concreto. Y bueno, pues la verdad es que viendo que sí que parece que algunas informaciones están bastante sesgadas o contadas de una forma determinada, pues es alentador ver que en la página del ministerio hablan de que en todos los casos que ha habido en España de embarazadas contagiadas, pues que su comportamiento es exactamente igual que el del otro ser humano, es decir, que una embarazada ni tiene más peligro, ni tiene más riesgo, ni lo va a pasar peor, ni le pueden pasar más cosas, ni nada de eso. Hay unos, podéis, si cogéis y ponéis COVID embarazadas, COVID fertilidad y Ministerio de Sanidad, os van a salir datos de este, bueno, no las quiero compartir aquí en la pantalla porque es que son públicas, vaya, que todas lo podéis ver, ¿vale? Y vais a ver que hay un porcentaje, igual que en todos los casos, de personas que se contagian y son asintomáticas, personas que se contagian y no saben ni siquiera que están contagiados, personas que tienen síntomas leves, personas que tienen síntomas graves y muy graves y los que fallecen. Estos son gráficas que se llevan publicando muchos meses. La persona que llega al índice de gravedad es muy, muy bajo y tiene normalmente unas características. Así que la embarazada, joven y sana, pues no tiene por qué tener ningún riesgo mayor por el simple hecho de estar embarazada. Otra cosa es que, oye, pues si yo tengo algunos problemas graves de otro tipo, pues
tengo los mismos riesgos que tenía sin estar embarazada, ¿no? O con esos embarazada, pero no por que haya COVID o no haya COVID. Eso por un lado. Y luego, en China ha ocurrido lo mismo, ¿vale? No hay casos de embarazadas con un extra de riesgo, ni un extra de empeoramiento, ni nada de las contagiadas. Todas han dado a luz normalmente, igual que hubieran dado en otras circunstancias, y no se conoce ningún caso de neonato con problemas por COVID. Y esto me pareció ya una barbaridad, ¿no? Porque que en sitios oficiales digas que ningún neonato tiene una dolencia, sí que había, pues por ejemplo, niños prematuros, que me hizo muy gracia porque los hablan de prematuros tardíos. Digo, un prematuro tardío debe ser un niño que ha nacido en su momento, ¿no? Porque, ¿cómo es esto? En fin, el caso es que había prematuros tardíos que han nacido, que su mamá incluso estaba infectada por COVID y que el bebé pues está bien y que alguno que tenía alguna, bueno, pues no voy a decir ni secuela, pero algo derivado, pues que se ha recuperado perfectamente y que es que no hay ningún caso que se pueda achacar al virus y de que el recién nacido pues adolezca o fallezca debido al virus en sí mismo. Para mí esto es muy alentador porque, oye, pues no hay un extra de riesgo ni por estar embarazada ni por parir en tiempos de pandemia, ¿vale? Así que esto para mí es un tema resuelto para todas esas que están muy asustadas. Es normal porque vemos cosas que, claro, son tremendas, ¿no? Luego, para quitarle un poco de, que es verdad, ese tema de la información sesgada, que creo que es importante que todos conociéramos, pero que es imposible que vayamos a conocer, ¿no? Porque tendríamos que conocer, yo no sé ni siquiera si el ministro de Sanidad de cada país podrá conocer todos los datos, porque es que, sinceramente, lo dudo. Pero bueno, por poner un ejemplo y para que esto yo creo que siempre tranquiliza, aunque yo en mis redes suelo compartir algunos vídeos, alguna cosa pues de persona, puse una entrevista de un médico bastante conocido aquí en España, que además trabaja en un hospital aquí en la Comunidad de Madrid y que ha vivido la pandemia de cerca y que tiene datos de ese hospital y que, bueno, pues hablaba de que ahora mismo no hay pandemia, que es realmente, bueno, pues una situación en la que podemos tomar unas precauciones, pero que ni los hospitales están súper saturados. Él conoce los datos de 28 hospitales de España y de primera mano y no parecía tal ahora a finales de verano. Y por los datos que a mí me llegan médicamente, pues es así, ¿vale? Y de hecho es una entrevista que podéis ver, la compartí en Facebook y en Instagram, es pública, él salió en la televisión dando esta entrevista y la ha visto todo el mundo, vaya, o sea, no es que vayamos a descubrir nada, pero si no la habéis visto está bien que la veáis para que veáis un poco pues la diferencia de opinión que a veces hay entre una persona que está de primera mano dentro de un hospital con datos reales y los medios de comunicación, ¿vale? Que incluso se pusieron un poco en un momento ambas partes a la gresca, pues porque claro, cada uno lo vive desde un lado y el otro solamente desde la noticia y claro, es importante, porque al final lo que nosotros vemos son las noticias, no los datos del doctor o el director del hospital, entonces es importante que conozcamos un poco esto. Yo no digo ni que nada sea peor ni mejor, simplemente que tengamos las dos informaciones y que cada uno elija. Ahí, a raíz de eso, un artículo que voy a compartir también luego después, que me llegó, que salió también en televisión hace 2 días, que decía que habían muerto 180 personas con COVID y que esto era una gran tragedia porque era como si un avión diario se estrellara. Claro, tú cuando oyes esto, pues es que el miedo te corre por las venas. Pero claro, cuando oyes desde la persona que tiene unos datos reales, que es que hoy han muerto en España ese mismo día 1.400 personas, de las cuales 700 tenían enfermedades cardiovasculares o tumores relacionados con consumo de azúcares, sedentarismo y otras causas reconocidas, 40 suicidios, en fin, hay unos datos de las muertes de ese día, que han sido 1.400, y no solo las 180 de COVID, y los 180 de COVID tienen 175 patologías graves y problemas de insuficiencia cardíaca grave,
por exceso de tabaco, en fin, diabetes grave, obesidad mórbida y otras razones del estilo. Y los otros 5, que no tenían ninguna patología aparente, eran mayores de 70 años. Es decir, que hoy, esto es de hace 2 días, no ha existido ningún joven sano o muerto en toda España menor de 65 años con causa de COVID. Claro, si nos dieran así las noticias, imaginaros, ¿no? Pues la vida sería otra. Entonces es importante que podamos de vez en cuando pues, tener acceso a alguna información de esta, como yo tengo contacto con mucho personal médico y tengo algunos grupos en los que comparto con médicos mucha información, pues me facilitan información como esta que os acabo de leer de hace 2 días y he creído que era importante porque os puede tranquilizar. Es solo una información, imaginaros de cada día, de cada país, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que sepamos que a veces, que aunque yo creo que aquí casi todas las que estáis ya tenéis un poco esta conciencia de que se exageran un poquito siempre algunos, no es que porque se exageren los datos, los que me han puesto aquí, que son 180 personas que han muerto con COVID, yo no diría por ni de COVID, con COVID, pues realmente no es a lo mejor la causa del virus, ¿no? Lo que pasa es que ahora como tengas lo que tengas, te hacen una prueba y ya estás diagnosticado de COVID, pues ya si te mueres es de COVID, pero a lo mejor no te has muerto de COVID, te has muerto de otra cosa, pero tenías COVID. Así que bueno, es importante que relativicemos un poco tanto dato a veces tan extremo y sobre todo que os quedéis con eso que os acabo de contar para las embarazadas y para los neonatos, que es lo que a vosotras pues en muchos casos os preocupa o os da miedo, ¿no? ¿Cómo afecta esto en realidad a las mujeres y a las parejas que están buscando hijos? Pues bueno, depende. He leído muchos artículos en los últimos meses y es verdad que va a haber una bajada de natalidad. Dicen que en España se calcula que habrá unos 3.500 menos embarazos solo por el hecho de los parones de la reproducción asistida durante unos meses, y va a haber retrasos y parones en los tratamientos de reproducción asistida. Muchas de las que habéis estado por aquí en algún momento que habéis vivido esto durante pues abril, mayo, junio, pues seguramente habéis visto que se han retrasado, se retrasan las pruebas, se retrasan algunos tratamientos y bueno, pues es verdad que claro, eso va a hacer que haya una disminución este año de embarazos o de nacimientos. Aunque también por otro, aunque se han hecho bastante broma de que durante la pandemia, pues claro, no teníamos que hacer, era como antes, ¿no? Como no había tele, pues teníamos más relaciones sexuales. Y es verdad que ha habido muchas embarazadas y yo lo he visto en muchas, incluso en el programa o gente que estaba haciendo, pues bueno, curso, que hacía consultas, que hacía, pues bueno, pues se ha quedado embarazada, incluso a veces de una forma que ni hubiera imaginado naturalmente porque estaba esperando a una FIV o que como estaba parada, pues su mente se había relajado completamente porque era bueno, pues nada, hasta que no llegue julio o vete a saber cuándo me pueden hacer la FIV no me puedo quedar embarazada. Y esta relajación de no voy a poder y bueno, pues nada, pues me dedico aquí a vivir unos meses tranquilamente, pues de repente están embarazadas. Hace poco Sandra, que hijo, me hubiera encantado que contara su caso porque era un caso bastante interesante, pero me ha dicho que no quería que la vieran como la mayoría. Y bueno, pues está en su derecho. Pero bueno, es una de las personas que le pasaba eso, ¿no? Que llevaba un montón de tiempo, que llevaba un montón de intentos, que iban ya por varias FIB y que justo le iban a hacer una en marzo y tuvieron que esperar y entonces pues nada, de repente estaba embarazada y es que no se lo podía creer, ¿no? Está ahora de 32 semanas y bueno, esto es verdad que habrá haber muchos embarazos extra. Yo no sé si van a compensar unos con otros, lo sabremos al final porque no tenemos datos totales. Veremos si tenemos un baby boom dentro de unos años con los pandemials, que había mucho cachondeo con esto. Pero bueno, más allá un poco del cachondeo, sí que es verdad que hay un par de cosas que dicen que han echado mucho para atrás a la gente. Yo la verdad llevo preguntando unos meses a muchas mujeres y a muchas parejas y solo me he encontrado a una que me ha dicho que realmente todo esto lo había echado para atrás y que aunque lleva tiempo pensándolo, intentado, que estaba ahora replanteándose si quedarse embarazada ahora o seguir buscando ahora o tener un hijo ahora, porque con todo esto, una,
y he hablado con unos cuantos cientos y decenas y en grupos en los que a veces pues a lo mejor hay 40 o 50 personas y solamente me he encontrado una. Entonces, bueno, ahora me diréis vosotras. Yo creo que la mujer que está buscando quedarse embarazada y la pareja que está queriendo tener un hijo y busca un hijo no ha parado por la pandemia. Igual a veces nos entran algunos miedos extra de, uy, ¿qué pasará? Y qué incertidumbre, y no sé, y si, ay madre, a ver si luego nos quedamos sin trabajo. Pero no creo que hayan parado, más bien a veces nos para el exterior, nos para, pues eso, que si queríamos ir a hacer algún tratamiento, pues está parado, pero bueno, de forma natural siempre lo podemos seguir intentando en la mayoría de los casos. Por ejemplo, hay una mujer con la que estamos trabajando que hay dos casos que yo conozco de cerca que no tiene, vamos, tienen un problema de trompas y realmente solo pueden hacerlo mediante una fecundación in vitro. Entonces, bueno, pues si te paran el tratamiento, desde luego, pues tienes que esperar un poquito. Pero en el resto de los casos, pues no me he encontrado, la verdad, este parón o gente que haya tomado la decisión de parar por el hecho de estar en esta pandemia en la que estamos inmersos. Sí que hay muchas personas que tienen miedo porque creen que van a pasar pues, después dificultades económicas y que puede haber eh, consecuencias, pero las que más, y me ha asombrado un estudio y una encuesta que viene de Italia, que de 270 personas casi encuestadas que se planteaban ser padres antes, 100 habían cambiado de idea. Esto es más de un tercio. Y el miedo era a las posibles consecuencias para la salud en el embarazo. Entonces, esto me da siempre que pensar lo terrible que es el desconocimiento y cómo caemos en los miedos absurdos, es decir, miedos que solo están en nuestra cabeza, porque solamente con estos datos que os acabo de dar al principio, el miedo a estar embarazada o tener un niño o parir en la pandemia no supone pero absolutamente ningún riesgo adicional a no haber COVID o pandemia, estando la mamá contagiada o sin contagiar, vaya. Entonces, bueno, a veces para que nos planteemos un poco, que a veces no todo lo que pensamos es verdad, que podamos dudar un poco de nuestros propios pensamientos, por lo menos cuestionarlos o por lo menos informarnos, porque igual que yo busco información, creo que cualquiera la puede buscar y ver que realmente, pues a lo mejor el peligro que en nuestra mente es tan grande no es real, ¿no? Y nos puede bajar un poco pues esos parones o esos miedos o esas impresiones, ¿vale? Y en cuanto así a datos oficiales o cosas, no creo que pueda destacar mucho más. Sí que había, hay encuestas que dicen que hay parejas que han desistido porque a raíz de la pandemia han tenido que convivir mucho tiempo juntas y eso ha puesto en manifiesto problemas que antes también estaban pero no se habían dado cuenta, como lo de las separaciones después de las vacaciones de verano o de Navidad. Pues este año hay 3 épocas, las vacaciones de verano, la Navidad y el pospandemia. Así que todo el año prácticamente ocupado de separaciones. Decían que los abogados habían tenido eh, una avalancha de... Entonces, claro, pues yo supongo que estas parejas pues también, claro, han parado en la búsqueda de un hijo, pero yo os digo la verdad, pues bendita pandemia, porque esto solo ha hecho poner de manifiesto un problema de pareja que a lo mejor hubiera saltado por los aires un año después o 2 años después, o con un hijo recién nacido, o bueno, no sé, nunca se sabe lo que es mejor o peor, pero vaya, que es uno de los motivos por los que algunos han desistido. Y bueno, me llamaba también mucho la atención que habían hecho a raíz un poco de la pandemia, pero yo creo que no tiene que ver con la pandemia, que habían hecho una encuesta a la generación de los millennials, que es claro, como hay que ponerle nombre a todo, pues y dicen que un 50% de las mujeres, pues ahora mismo con 20 o 25 años, quieren ser madres solas. Y esto me llamó la atención bastante. Y también me hace pensar que lo que hoy creemos normal, mañana no lo será, que lo que hoy no creemos normal, mañana lo será, que hace 20 años, bueno, 20 o 40, ser madre con 40 era una locura, que hoy en día es lo normal, que hoy ser madre soltera
es algo excepcional. Bueno, ya no tanto, pero aún un poquito más que serlo en pareja, y que dentro a lo mejor de 2 o 3 décadas lo raro será la pareja heterosexual que busque un hijo junto de manera natural. A lo mejor estos son ya una especie en extinción. Y bueno, en fin, simplemente que creo que esto lo que nos tiene que hacer es ver que lo que en un momento creemos normal, mañana puede no serlo. Y que lo que hoy creemos muy excepcional, mañana puede ser lo normal. Y que esto creo que es positivo, lo que os estoy diciendo es positivo, que a veces nos creemos, ay, es que ser madre con 43, ay, con 45, ay, sola, ay, tal. Pues que luego vamos a ver que es mucho más normal de lo que a día de hoy lo vemos, y que siempre está bien mirar 20 o 30 o 50 años más adelante y mirar para hacia atrás y decir, jolín, pues es que a lo mejor lo que en ese momento nos parecía tan raro, fíjate, ¿no? Y así nos puede hacer vivirlo con normalidad ya hoy. Entonces, bueno, esos eran algunos de los datos y de las cositas que había visto y que me parecían importantes. También hay mujeres que en una encuesta han puesto en evidencia que tras este confinamiento, el estar en casa más tiempo, a lo mejor a veces pues estar más en familia o en pareja, precisamente han reconectado mucho más con esta necesidad de recogimiento, con el hogar, con la maternidad, y que antes mucho lo habían planteado y que ahora pues es algo que han retomado. Entonces, bueno, para que veáis que hay de todo, y que espero que estas reflexiones diversas pues os ayuden a llevar mejor la vuestra, sea la que sea. Y además de esto, pues yo quiero aportaros una cosita más, y a ver si después me vais contando alguna duda o algún miedo o algo que podamos comentar o que pueda aportar al grupo. Y una es el tema de los miedos, que creo que es importante 2 cosas. Una, conocer un poco más de la realidad y contrastar para que podamos a veces salir de un miedo infundado que solo está en nuestra mente. Y otro, que vosotras tenéis muchos recursos para trabajar con los miedos y que dentro del programa tenéis consultas y trabajos para los miedos y que sirven para cualquier miedo. Así que no los desaprovechéis, que siempre van a venir bien para casos como este, que a veces nos entran miedo a todos, ¿vale? Y también que hay una realidad que, como siempre, está ahí fuera, y otra realidad que es como cada uno la vive. Y esta para mí es muy importante. Me gustaría saber un poco cómo la vivís todas, con algunas ya lo he comentado, porque hay algunas que pues, tenían mucho miedo, que otras que se rebelan completamente contra el sistema y contra la vida y contra el universo y el destino, y por qué yo tengo que vivir esto y por qué a mí ahora y por qué justo cuando yo estaba en este tratamiento, en esta tesitura, o por qué tengo que llevar mascarilla, por qué tengo que llevar la boca tapada, por qué tengo que trabajar no sé cómo, por qué tengo que... Entonces, es verdad que hay una realidad fuera y luego una realidad de cómo cada uno vive esa realidad. Hay una realidad fuera objetiva, que es que tenemos una obligación, por ejemplo, de llevar una mascarilla. Esto no es como cada uno lo vive, esto es una realidad real, ¿vale? Pero luego esa obligación de llevar una mascarilla, cada uno la puede vivir de una forma. Te puedes pasar la vida amargado, de que cada vez que ves la mascarilla colgada te maldices la mascarilla y te estás haciendo una mala sangre y vas a salir de casa y sales con mala sangre y bajas al portal y sigues con mala sangre y sales a la calle y dices, mira todos estos y qué mala sangre. Y cuando te acuestas es que tienes el cuerpo entero revuelto. Y toda esta mala sangre pues solamente te perjudica a ti. Entonces, hay una forma de vivir la realidad cada uno, y lo que podamos cambiar, vamos a cambiarlo, y lo que no podamos cambiar, vamos a cambiar la forma en la que lo vivimos. Démosle otro sentido al llevar una mascarilla unos meses, a un tiempo, al intentar ir lo máximo posible a lugares abiertos, a la naturaleza. La naturaleza siempre nos conecta con el ser, con lo que somos, con la salud, con lo natural, con el aire puro, con el oxígeno. Intentad respirar el máximo oxígeno puro, porque al final con todo el día la nariz tapada pues respiramos dióxido de carbono, así que intentemos ir a lugares abiertos en la medida en la que cada uno lo puede hacerlo. Y siempre hay una forma de darle un sentido diferente a lo que estamos viviendo. Si tengo que estar en un sitio encerrada
donde no puedo más que llevar la mascarilla, pues vivamos llevar esa mascarilla esos meses de una forma positiva. Pues mira, a lo mejor estoy en un lugar donde estoy con mucha gente y estoy trabajando y pues mira, pues estoy trabajando, qué genial. Hay mucha gente que a lo mejor le gustaría. O a lo mejor puedo hacer una parte online y a lo mejor esa parte online tiene algo positivo porque hace que pueda conciliar mejor la vida social o familiar o mi vida personal, pueda que me esté haciendo descubrir cómo hacer las cosas de otra manera que antes pues parecían imposibles. Entonces, ¿por qué no podemos sacar siempre algo positivo de las situaciones? Porque siempre nuestra mente a veces va siempre a lo que nos machaca, porque esa actitud solamente perjudica a una persona, a la que la tiene. Así que siempre hay una forma diferente de vivirlo y de, y de bueno, percibir eso. Yo os voy a contar también mi parte personal. La verdad es que yo siempre he vivido el confinamiento bien, porque he tenido una situación muy buena. Tengo una terraza, tengo parte al aire libre, tengo una situación familiar al lado que podemos ir a la casa de los padres o sin, sin salir a ningún sitio. Entonces, bueno, pues eso te ayuda a, a pasarlo mejor. Laboralmente hay muchas cosas que se cancelaron, eventos presenciales, pero también me ayudó a estar un poco más, a parar, porque a veces ya cogemos un ritmo terrible. Y siempre se puede aprovechar para lo positivo. ¿Qué es lo positivo de parar? Pues mira, descansar, estar conmigo, poner en marcha otras cosas que si no, no hubiera puesto. Y hubo un momento, siempre he intentado viajar, hago todo lo que la ley permite, así que mientras se puede viajar, viajo, siempre hago todo y prácticamente hago vida normal. Y hubo una cosa que realmente me dio mucha rabia y fue cuando los niños tenían que volver al colegio y pensé en que mi hijo podía estar ahí sentado en un patio solo con dos niños al lado, sin levantarse, sin jugar y correr, con una mascarilla puesta. Eso me dio una rabia ¡buah! De imposición, de obligación, de que no tenía otra forma de hacerlo. Y tuve eso, y me di cuenta, ¿no? Y dije, uff. Y entonces lo primero que me permití es sentirlo. Y os lo digo también para que, pues en cualquier momento, porque podéis conectar con eso muchas veces, con mil cosas, ¿no? Que pasen. Y entonces me permití sentirlo a tope. Incluso estábamos en el campo en verano y cogí una piedra súper gigante que simbolizaba toda esa rabia que sentía, la tiré al río y la tuve que tirar 8 veces, esa y otras 10, porque decía, es que además no hay solución, porque no puedo evitarlo. Y llevo fatal la obligación el abuso de poder y la autoridad en la que no tengo opción. Y entonces me permití sacar todo eso, que es lo primero que a veces nos tenemos que permitir, porque si reprimimos eso se vuelve muy grande dentro. Y cuando ya me había quedado tan a gusto, ya lo había soltado todo, ya no había tanto dentro, pues de repente cuando uno suelta, hay espacio dentro para que vengan cosas nuevas que no imaginas. Y me empezaron a venir ideas y recursos nuevos y dije, bueno, pues si es que, quién sabe, ¿no? A veces lo que pensamos que es lo peor del mundo para nosotros o para nuestros hijos, luego es la oportunidad de que aprendan una cosa concreta. O quién sabe, ¿no? Yo en la infancia he vivido cosas que en un principio podían pasar, a nosotros todo nos ha pasado, ¿no? Y yo he visto como en el colegio a los niños les pegaban y cómo el profesor le levantaba de las orejas hasta que le hacía sangrar por detrás y esto no es de las épocas de mi abuela, o sea, yo esto lo he visto en mi clase con el profesor de matemáticas. Y digo, bueno, pues yo qué sé, tampoco me veo tan mal, ¿no? Es verdad que he hecho mucha terapia, pero mi hijo también tiene derecho a hacer terapia. A lo mejor tampoco tengo que solucionarle todo ya, ni la vida le tiene que dar todo hecho, ni quién sabe lo que les va a tocar vivir a ellos. Igual que a nosotros nos ha tocado vivir unas cosas, que supuestamente somos la generación que más fácil lo ha tenido, veremos cómo sigue esto. Cada generación creo que tiene unos retos y que la parte de la evolución de la humanidad pues nos hace pasar por este tipo de cosas, incluido por guerras y por cosas terribles que ya se han pasado en la humanidad. Y mira, seguimos evolucionando y ahora a nosotros nos tocan otros retos. ¿Y por qué a nuestros hijos? A lo mejor, pues quién sabe, es parte de eso, ¿no? Y entonces ahí me relajé mucho, me dije, bueno, pues veremos cuando nos toque vivirlo, cuando vayamos al colegio, a ver cómo es. Luego ha sido mucho más normal de lo que me pensaba, y me he vuelto a dar cuenta una vez más de que en nuestra cabeza los problemas los hacemos mucho más grandes de lo que pueden ser en realidad. Y
que todo es normal y que también, pues cuando vayan creciendo y vaya el tiempo pasando, todos veremos a dónde nos llevan algunas cosas, que vivimos demasiado en el futuro y poco en el presente, y que en el futuro, pues si hay algo que reparar, ya lo repararemos.